Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Tres minutitos sobre las 7, comenzamos la tertulia Tagoror Norte y ustedes, en los que están, además de escuchándonos, viéndonos a través del streaming de vídeo en Facebook y en YouTube, dirán, bueno, pero si es que en el locutorio solo está Narciso Ramos. Bueno, dentro de muy pocos minutos estará con nosotros presencialmente Pedro Delgado, y a través de línea telefónica, a través de videollamada por Skype, está Javier González, que no ha podido desplazarse hoy hasta Icó de los Vinos por una situación personal, pero que sí está a través de la magia del teléfono y del video streaming. Y vamos a saludar ya a Javier mientras llega Pedro. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Narciso. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Muy bien. Es probable que aparezcan personas de mi familia. Sí, acabamos de la cámara porque acabamos de ver a bueno, supongo que será tu esposa pasando por detrás. No hay problema, esa es la magia del directo, ¿no? Es que, bueno, lo primero es decirte que me queda mucha pena de no haber podido estar ahí hoy con ustedes, contigo y con Pedro, presencialmente, ¿no? Dado además la fecha en la que estamos, que ya estamos a 2-3 días de que el 2021 lo dejemos atrás. Me queda mucha pena, pero bueno, al final el tema de los contagios ahora con el COVID, pues está disparada la cosa. Y pues mis dos hijos, lo voy a decir, en una prueba de antígenos son positivos. Y entonces, bueno, pues por eso estoy aquí en casa, porque tenemos que turnarnos, ¿verdad? Más allá de que nosotros en principio no tendríamos que hacer la cuarentena porque tenemos la vacunación, o sea, la pauta completa, ¿no? Uh-huh. Los dos. Uh-huh. Pero vamos, los dos, claro, son pequeños, de 3 y 8 años, y no están vacunados. Entonces, por eso, pues me he tenido que quedar y tenemos que cuidarlos y cuidar de que no estén con personas mayores de nuestra familia, porque entonces sí podríamos tener ya un problema mayor, ¿no? Y esa es la razón por la que estoy aquí en casa, y que me queda mucha pena porque me gustaría haber estado compartiendo con ustedes presencialmente pues este último programa del año, Narciso. Pues bueno, ese dato que Javier nos comenta yo lo conocía porque él me lo decía esta mañana, pero me parece muy cívico el hecho de que Javier González lo haya dicho públicamente. Por cuanto da un ejemplo también de lo que es la responsabilidad, el contagio de sus dos pequeños de 3 y 8 años, como él ha señalado. Obviamente serán asintomáticos, pero hay que tener la prudencia que hay que tener, y es un testimonio el que das tú, Javier, en relación con esa situación de lo que ocurre en otras familias con esta ola de contagios ahora por el Omicron, y con los pequeños también, cuando, claro, obviamente no están vacunados todavía, porque la pauta de vacunación de los menores, pues el porcentaje todavía menor, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, ya los últimos días de clase ya se empezó a ver, ya se empezó a notar cierto aumento de los contagios en los colegios, Narciso. Y de hecho ahora se está valorando, no sé en lo que quedó esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, porque creo que estaban valorando retrasar el inicio de curso. No sé si han acordado algo con las comunidades autónomas, pero creo que estaban valorando esa posibilidad, porque ya al final de las clases, antes de las vacaciones de Navidad, ya se veía un aumento, algunas clases se habían tenido que confinar en el colegio, y entonces, claro, ahora esa parte de la población, digamos, que no está vacunada, pues es la que más se va a contagiar, y que un poco, en principio, esperemos que esto, pues la evolución sea positiva. Quiero decir que esos contagios no revistan la gravedad que revistieron en otras olas, ¿verdad? Como ya están adelantando algunos epidemiólogos al respecto, ¿no? De que se pueda transformar la pandemia en una endemia, que yo no desconocía ese concepto, ese término,
pero parece interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, en relación con eso que tú señalas, el gobierno estatal y las comunidades autónomas, la última hora que publica el periódico El País es que van a decidir, Javier, la semana que viene, si cambian las condiciones de la vuelta al colegio después de Reyes. Mira, ya tenemos aquí en la mesa de radio que ha llegado, ya lo estás viendo, supongo, a nuestro amigo Pedro Delgado. Lo ves, ¿no? En el retorno del vídeo. Los veo a los dos perfectamente. Sí, veo a Pedro con esa gorra. Esa gorra característica. Yo no sé si todas las que tiene son así de ese color o es que solo le gusta ponerse esa. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? No, bueno, tengo varias, pero que todas son así como oscuras, ¿no? Para el verano te pones algunas de color y eso. Hay gente que me dice, quítate la gorra que creo que no tienes pelo. Tengo pelo. Sí. Tengo bastante pelo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos? Sí, bien. A mí me gusta cómo le quedan esas cosas. Yo creo que siempre hay gente que estas cosas le quedan mal. Pero a Pedro estas cosas, las boinas y las gorras y tal, le quedan bien, me refiero. No... Nací casi con ellas. Bueno, también, pero no sé. Muy jovencito he llevado gorra, vamos, que no... Que cuando me las ponía, a veces me decía la gente mayor, ¿no? Dice, no te pongas tanta gorra que te vas a quedar calvo. Eso nada. Eso no... Hombre, hay que dejar que el cuero cabelludo se airee, ¿no? Pero vamos, que si la gente que tiene gorra y que acostumbra a llevar gorra, boina y demás, normalmente no es porque sean calvos, sino porque... Claro. Bueno, de hecho, también te digo una cosa, el 80% del calor corporal se pierde por la cabeza, o sea, para los momentos de frío es bueno llevar boina, gorra... Eso es pura historia, quiero decir, los sombreros, las gorras... Y en esos lugares de mucho frío y esas gorras polares también, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, si les parece, como Javier está a través de videollamada, para que no nos pisemos al hablar, yo voy a establecer turnos de intervención. ¿Les parece mejor, no? Para que los y las oyentes, en fin, tengan mejor calidad de sonido. Yo quiero pedirte en principio a ti, Javier, y luego también la reflexión al respecto, la opinión al respecto a Pedro, de un balance, a los dos les pido, y primero a Javier, de un balance del año, en cuanto a lo social, lo político. ¿Qué balance harías tú al acabar, incluso en lo sanitario, en la pandemia, claro? ¿Qué balance harías tú, Javier, de este año 21 del que nos quedan 2 días ya? Pues un volcán, ¿no? ¿Se me escuchó? Sí, un volcán. ¿Y qué más? Un volcán, en todos los aspectos, quiero decir. Ya. Vamos a ver, yo creo que... Oye, buen titular ese, ¿eh? Buen titular. Un volcán que no es solo el volcán de La Palma, claro, efectivamente. No, claro, por eso lo comentaba, ¿no? Bueno, pues sigue acompañándonos la pandemia, desde luego que es algo que está ahí siempre, vamos, acompañándonos, ¿no? Intentando, yo creo que ha habido momentos en los que quizás la hemos sabido llevar mejor, por decirlo, o sea, con una expresión coloquial, hemos convivido mejor con ella. Ha habido otros momentos en los que no tanto. Ahora, como estaba diciendo antes de que llegara Pedro, pues hay un aumento importante de los contagios, pero parece o pudiera dar la sensación de que esto se va a transformar en algo con el que vamos a convivir, algo similar a la gripe, digamos, ¿no? Esa endemia que yo estaba hablando. Pero además de la pandemia también vemos que hay, pues creo que a nivel político, pues unos gobiernos en el Estado y en la comunidad autónoma que creo que están haciendo una labor, en principio parece que interesante con sus errores, pero el gobierno del Estado pues ahora mismo acaba de aprobar tanto la reforma laboral, que fue una de las promesas que hizo al principio de la legislatura, que creo que es importantísimo para recuperar los derechos de los trabajadores, aquellos derechos que habían sido vulnerados con la reforma laboral del Partido Popular. Y a nivel de Canarias, pues no sé qué más le puede pasar al gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias ha estado intentando
sortear todas las crisis que le han venido. O sea que yo creo que a nivel político, bueno, pues entramos en un año 2022 o vamos a entrar en un año 2022 que no sé, entiendo que pudiera ser un año de recuperación a muchos niveles, ¿no? Pero creo sinceramente que el gobierno del Estado y que el gobierno autonómico de Canarias, pues en su línea es buena, ¿no? Más allá de los errores que se puedan cometer, pero creo que están haciendo una labor interesante. Y al nivel social, pues desde luego que hay que luchar contra el individualismo. Creo que nosotros en las tertulias, un poco una de las cosas que hemos puesto de manifiesto es que o empezamos a cooperar en vez de competir y empezamos a pensar en otro modelo, ¿no? Nosotros desde luego haciendo el análisis desde la isla y desde el norte de la isla, pues creo que o empezamos a desechar un poco más el individualismo y empezamos a confiar más unos en los otros, o poco recorrido vamos a tener dentro de un sistema que sabemos que es un sistema pues neoliberal, en el que los gobiernos intervienen donde los dejan intervenir, el poco margen de maniobra que tienen. Uh-huh. Y un poco yo veo así el resumen del año, pero con la incertidumbre de ver cómo vamos en el 2022 a tirar hacia adelante. Bueno, Pedro, tu balance del año 21 que se nos termina. A mí los balances estos o sea, yo no soy capaz de hacer un balance sobre todo un año, ¿no? Pero sí que hay una cosa curiosa que el otro día estaba pensando, ¿no? Porque estaba viendo a Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos, y me acuerdo cuando comenzó este año con las elecciones y no sé qué, que estábamos hablando, no sé si te acuerdas, estábamos hablando de los cambios que podían provocar y no sé qué, y hay una cosa curiosa, ¿no? No se escucha nada de Biden, ¿no? O sea, yo creo que es el presidente que más inadvertido ha pasado, o está pasando, y debe ser algo bueno. O sea, hombre, claro, después de la tormenta Donald Trump y de los despropósitos de este hombre durante 4 años, claro, bueno, que todo un movimiento negacionista, voy exacto, a recordarlo, ha nacido de Donald Trump. O sí, sea, porque sí. empezó a hacer una historia. Claro, fue un referente en lo negativo a nivel internacional. Aunque en Estados Unidos tenía su... Sí, pero negativamente, porque hay gente... De hecho, intentaron hasta dar un golpe de Estado y nos hemos olvidado. Definitivamente, Pedro, hay gente que, en fin, claro, como no nombro santos, hay gente que es tonta y vota lo que sea, ¿no? Bueno, pero yo la reflexión que estaba haciendo el otro día, digo, qué bueno es tener políticos sensatos que pasan inadvertidos. Como los árbitros, ¿no? Que pasen inadvertidos, claro, ¿no? en el fútbol. Que te pregunten dentro de 10 años, ¿y quién estuvo en esa? No sé. No sé, es que la cosa fue bien, o relativamente bien, porque solo te acuerdas de la gente cuando hay un movimiento extraño. O sea, y estaba haciendo esa reflexión por algo que acaba de decir Javi también, ¿no? De movimientos políticos y... yo creo que los políticos deben pasar inadvertidos. O sea, sí, está ahí, está haciendo lo que tiene que hacer y punto. O sea, no levantar controversias, no generar conflictos, no generar enfrentamientos. Es que, claro, me quedé asombrado. Digo, coño, que hace meses que no sé nada. Es verdad, y es algo que... no se habla que es, en fin, que hasta yo me he olvidado, entre comillas, cuando en estos últimos 4 años, todas las semanas, en las tertulias, en las noticias, estaba Donald Trump. Pero qué bueno, ¿verdad? Claro, qué bueno, por supuesto. O sea, es bueno porque está haciendo su trabajo, callado la boca, que es el que tiene que hacer. Y no lo digo, bueno, nosotros no somos estadounidenses, pero lo digo por ese papel que tiene que hacer un político de no dar que hablar, sino solucionar problemas, que claro. Nos hemos olvidado muchas veces de eso. Y cuando decían al principio, no, es que este señor va a llegar allí, que es viejo, ya está senil y no sé qué, pues está haciendo sus cositas, callado la boca,
parece que los norteamericanos se han convencido después de que haya llegado él, porque bueno, ya tienen una edad y tal, de que se tienen que vacunar y no sé qué, y bueno, pues las cosas van como suaves, ¿no? Razonablemente normales. Fíjense, ayer yo entrevistaba, Pedro, Javier y queridos oyentes que no escucharon el programa ayer, a Manuel Rebollo, que es responsable de un proyecto dentro de una asociación que se llama Los Mayores Valores, que definitivamente es del encuentro intergeneracional entre los jóvenes y los mayores, donde las personas mayores, incluso uno de los aspectos del proyecto y de lo que llevan a cabo en la asociación es ofrecer charlas en los colegios y en la universidad y en los institutos, personas mayores profesionales de cualquier sector, incluso políticos, para contar la experiencia de los años y el conocimiento de los años. Por lo que tú decías de la edad de Joe Biden, yo creo que el hecho de, no sé qué piensas tú, Javier, los políticos en este caso, por este ejemplo tan notorio que ha puesto sobre la mesa Pedro, los políticos, las políticas, las personas mayores, yo creo, en política prácticamente se les da por desechados, y yo creo que eso es, Javier, desde mi punto de vista, un error. Sí, Javier. Sabes, en un momento dado, la sociedad líquida esta en la que vivimos solo pone en valor lo nuevo o lo joven y desecha frente a otras sociedades, como por ejemplo la China, que sí que le da un valor importante a las personas mayores, que los consideran sabios al final. Pues en esta sociedad llevamos un tiempo desechando y tirando a la basura un potencial de conocimiento y de experiencia que podría ayudar muchísimo, ¿no? Y lo hemos visto con algunos ejemplos, incluso en la política en este país, ¿no? Por ejemplo, Manuela Carmena creo que es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Fue una persona relativamente mayor y que aportó, como dice Pedro, sensatez, digamos, en la política, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos se bascula mucho, y siempre ha solido pasar esto, ¿no? En que, de alguna manera, cuando gobiernan los republicanos, pues parece que el mundo se revoluciona un poco, ¿no? Porque necesitan ese escaparate, digamos, propio, y cuando gobiernan los demócratas, pues volvemos un poco a esa estabilidad internacional o a ese cooperativismo, ¿no? Que hablaba yo antes, y no ese sobresalir por encima de los demás. De todas maneras, efectivamente, Narciso, coincido contigo. El valor de los mayores debemos ponerlo nosotros sobre la mesa, recuperarlo, aprovechar. Además, vivimos en una sociedad de mayores. O sea, realmente la población, pues hay muchas personas con ese potencial, ¿no? Y no lo estamos... Sobre todo en la política, yo creo que se necesita esa experiencia, ¿eh? Desde luego, ¿eh? No es por nada, pero yo con las personas que veo que tienen un poquito de experiencia y que están en la política, suelen hablar con bastante más sensatez que muchos de los jóvenes ahora que están en política, desde luego. Estoy contigo. Sí, yo creo que esto es un tema de hacérselo mirar, ¿no, verdad, Pedro? El hecho de que las personas mayores tienen tanto que aportar, y con la esperanza de vida de más años que afortunadamente la medicina nos proporciona, que no sea un camino de destierro, porque incluso en políticas municipales o insulares, incluso nacionales, se habla mucho del bienestar de la tercera edad, pero en cuanto al tema cognitivo, a que, bueno, si hay un problema de cognitivo o en relación con demencia senil, etcétera, ya no te digo con el Alzheimer, etcétera, pero caramba, salvo esos casos, hay personas mayores hasta 90 y 90 y tantos largos en algunos casos, valga la redundancia, que tienen toda su cabeza bien amueblada todavía y pueden aportar tanto. No es solamente para que tengan, bueno, que se reúnan a jugar al parchís o al dominó, no, para enseñarnos cosas, ¿no? Pues fíjate tú, llegué un poco tarde porque estaba ayudando a un amigo que además tiene un problema con su madre, que Javi lo conoce, porque él también está intentando echarle una mano.
Y le dije, bueno, si sale el tema en la radio, lo sacaré. Pero mira cómo son las casualidades, ¿no? Que el tema sale sin haberlo previsto. Es verdad que a la gente mayor parece que después de haber pasado una época, bueno, una época no, después de que los canarios siempre hayamos valorado mucho a nuestros mayores, pues hemos llegado a un momento en el que eso que dice Javi, la sociedad líquida, en el que no le damos importancia pues, a las cosas, sino cuando son etéreas o boberías, ¿no? Porque al final de lo que hablamos es de boberías. Parece que la gente mayor llega a un momento en el que la arrimamos a un lado como si fueran trastos. Nuestra sociedad ha ido envejeciendo, Narciso. O sea, hace 20 años yo le decía antes a mi amigo, digo, pero vamos a ver, yo no puedo entender cómo no hay centros de mayores en condiciones y con plazas cuando se previeron hace 20, 25 años, porque estos centros no se hicieron con más plazas y con más capacidad. O sea, no puede ser que la gente se esté peleando por plazas en los centros, en los geriátricos, Narciso. O sea, hay un problema de escasez de plazas para acoger a personas mayores con necesidades especiales a las que no podemos estar mirando para otro lado. También decía yo el otro día, digo, aquí hicieron un hospital, ¿no? Que se supone que era un hospital para el norte, pero como había escasez de plazas, la mitad o más de la mitad del hospital lo dedicaron también a un centro sociosanitario para gente de la tercera edad, gente mayor. O sea, tenemos y al alcalde del Tanque lo condenaron por querer abrir inmediatamente un geriátrico, porque no tenía plazas para su gente. Y tenemos un problema gravísimo con esta historia. Y aquí hay cosas que se van enquistando, pero que ya el problema lo tenemos ahora. Pero te digo, dentro de 10 o 15 años... Dentro de 15 años ya yo también estaré en el club de la tercera edad y no vamos a tener plaza para todos. Porque lo que viene por detrás no estamos reponiendo a las nuevas generaciones al nivel que nosotros vamos envejeciendo. Esto es así. Eso es una reflexión muy, muy importante y yo estoy ya a las puertas de esa situación. Y yo creo que esto es un problema, lo que plantea, lo que pone sobre la mesa Pedro, que me parece que esta tertulia ha derivado en algo muy, muy, muy trascendente en cuanto a lo social. Yo creo, Javier, que este es un problema no solo de nuestro país, me parece que salvo excepciones es un problema mundial, ¿no, Javier? Bueno, como estás diciendo, bueno, Pedro y yo hemos hablado bastantes veces de este tema. Fundamentalmente, Europa tiene un grave problema con este asunto frente a otras regiones, digamos, mundiales, frente a otras regiones. Lo llamo región porque cuando yo, por ejemplo, hice el máster de desarrollo regional, pues a esas regiones, digamos, a esas zonas del mundo, que desde luego no tenían el mismo problema que tiene Europa. Europa tiene un gravísimo problema que además tiene unas derivadas, el tema del envejecimiento de la población tiene muchas derivadas, como estaba comentando Pedro sobre este asunto, ¿no? Tiene la derivada del conocimiento, como decías tú, Narciso, ¿verdad? De la transmisión del conocimiento, que es fundamental. Tiene la derivada, digamos, socioeconómico-laboral, por decirlo de alguna manera, que vamos a necesitar de inmigrantes, como siempre hemos reclamado, Pedro y yo, vamos a necesitar. Europa ya lo están poniendo sobre la mesa, pues algunos dirigentes, que va a necesitar inmigrantes. Sabemos que además el continente joven es el africano, es decir, Europa tiene un grave problema, pero además está la cuestión, como dice Pedro también, del envejecimiento, y además debe ser una política, y sobre todo para la izquierda, debe ser una bandera, el hecho de tener un envejecimiento digno, como dice Pedro, ¿verdad? Y en función también de que la gente pueda acceder a unos servicios, pues cuando tiene problemas económicos, cuando tiene problemas familiares, a unos servicios dignos, ¿verdad? En los que las personas puedan envejecer dignamente. Y otra cosa importante en esto también es, sin deslocalizarlos, digamos,
de su entorno, ¿verdad? Hay experiencias interesantes. Yo, por ejemplo, con Fidela, con la madre de Pedro, hablaba muchas veces de las experiencias que se estaban poniendo sobre la mesa relacionadas con el cooperativismo en los mayores, con el co-housing. Porque había gente que quizás podía, digamos, unirse, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La tendencia, digamos, debía ser eso, unirse para poner en común, pues una serie de servicios, una serie de viviendas de carácter colaborativo en el que pudieran envejecer dignamente. Entonces, esto del envejecimiento de la población tiene muchas derivadas. Tiene la derivada socioeconómico-laboral, ¿no? y el pago de todas esas prestaciones. Tiene la derivada de un envejecimiento digno y tiene la derivada del conocimiento que nos pueden dar esas personas mayores para nosotros poder salir adelante, porque sin su conocimiento, sin la memoria, ¿verdad? Y aquí podíamos entrar, además, que lo voy a recomendar, no sé si lo he hecho alguna vez en la tertulia, pero voy a recomendar 2 documentales que son buenísimos, que tienen que ver con el Alzheimer y la memoria de las personas mayores, pero que tienen que ver con esto que estamos hablando. Uno es Bucarest, la memoria perdida. Ya no sé si una vez lo recomendé, del hijo de Soletura, de Jordi Soletura, uno de los padres de la Constitución. Hizo un documental buenísimo. Y el otro es el de Maragall, que es el de Bicicleta, Cuchara, Manzana, que también es buenísimo. Son 2 documentales que tratan sobre el Alzheimer, pero que ponen de manifiesto esto, ¿no? El envejecimiento, la pérdida de memoria y cómo los cuidados son una pata fundamental, sobre todo para las políticas, para la izquierda ahora mismo, ¿no? Pues de esas derivadas que ha mencionado Javier, importantes todas, pero yo me quedo con 2, el envejecimiento digno y el conocimiento que aportan las personas mayores y que no lo tenemos, que la sociedad no lo tiene, en esta sociedad avanzada, alocada, con prisas, no paramos en eso. Y creo que es un grave error. A mí hay algo que incluso me molesta mucho, que es como cuando nuestros mayores empiezan como, es que esto es triste hasta decirlo, ¿no?, a molestar a la familia, ¿no? Es decir, es que resulta que papá o el tío o el abuelo es que se le va la olla, es que no sé cuánto, es que se enfada porque no puede salir, pero es que porque está malito, pero es que es lógico, o sea, es que tenemos que tener un factor de empatía, además, para que esto pueda incidir en que tengamos un envejecimiento digno, en que tengamos la empatía para ser totalmente conscientes de que el conocimiento que nos aportan por su experiencia, aunque sean personas que incluso no hayan tenido, en fin, pues carreras universitarias, que no hayan tenido una experiencia de conocimiento profesional destacada, pero siempre por la propia experiencia tienen muchísimo que aportar. Si les parece, Javier, Pedro, queridos radioyentes, queridas radioyentes, hacemos una pequeña pausa, volvemos en 4 minutitos, escuchamos mensajes comerciales, institucionales, y a mí, sinceramente, me está gustando el enfoque que le estamos dando hoy a la tertulia, que sacaba este tema Pedro cuando yo le hablaba de un balance anual y él nombraba a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, sobre el envejecimiento, sobre las personas mayores y todo lo que tienen que aportar y lo que debe de cambiar nuestra sociedad, entre comillas, desarrollada. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ...37 minutitos sobre las 7... ...dicho de otra manera, 3 minutos para las 8 menos 20... ...seguimos en la tertulia Tagoror Norte... ...aquí en este Magazine Norte 15... ...en Icoden Daute Radio... ...en la FM 91.4... ...y también en la FM 92.8... ...para todo el norte de nuestra isla. Siempre me gusta recordar cuando se me viene... ...que nos pueden estar viendo ahora en directo... a través de video streaming en la página que tenemos en la red social de Facebook. Ustedes escriben
Icoden Daute Radio en Facebook. Y nos pueden ver el streaming de vídeo en directo de este programa y de todos los programas de la emisora. Y también en el canal de YouTube que tenemos, que se llama Icoden Daute Radio. Entran en YouTube y ponen Icoden Daute Radio y pueden vernos, además de escucharnos. Estábamos hablando de los mayores, del envejecimiento digno, del conocimiento que aportan las personas mayores y que en esta sociedad avanzada, entre comillas, no se pone en valor. Y lo sacaba Pedro con el ejemplo de Joe Biden, el presidente estadounidense, que con 80 años, elegido hace un año con 79, está demostrando que se puede gobernar el país más influyente o de los más influyentes del mundo, porque cada día hay que tener más en cuenta a China. Se puede gobernar un país tan importante con serenidad y aplicando sentido común y no con albaracas, ¿no? A mí ayer, en esta entrevista que yo realizaba a Manuel Rebollo de la asociación Los Mayores Valores, él nombraba también el sentido que tenían en la antigua Roma el Senado, que eran siempre personas mayores. No podía ser senador de Roma, eso sí, con el machismo obvio que había hace más de 2000 años y casi 3000, porque hasta 1000 años antes o cientos de años antes de Cristo ya estaba la Roma imperial, pero al margen de que no había mujeres, que bueno, que eso es un tema evidentemente mucho más grave de nuestra sociedad a nivel de todos los tiempos, que un día hablaremos de eso también, el tema de que todos los senadores eran de una edad determinada hacia arriba. Y aquí en Canarias, y lo nombraba ayer Manuel, y lo nombró el Tagoror, que es el nombre de esta tertulia, que los guanches, el Tagoror era como el parlamento guanche y con personas mayores, Pedro. Sí, los sabios de la tribu. O sea, tengamos en cuenta que los guanches son de procedencia amazigh, y los amazigh aún hoy en día tienen sus consejos de sabios. Los amazigh no son árabes, no son musulmanes, o sea, son amazigh. Por ejemplo, Marruecos, nuestro país vecino, pues hay una diferencia entre árabes y amazigh. ¿El amazigh podría considerarse el magrebí? Tampoco, ¿no? No, porque te lo digo porque hace unas semanas nos ofreció un concierto aquí en directo Larbi Miyowi, no sé si lo viste también, con las guitarras clásicas. Sí. Y él decía, bueno, nacido en Marruecos, no recuerdo en qué ciudad. El Magreb es una... Pero él decía, no, región. Magreb no, yo soy amazigh. Amazigh. Yo lo conozco a él colaboró con nosotros en Amarca, es un chico, además es un sabio, es un joven sabio. Sí. Sabe mucho de su cultura, de nuestra cultura también. De hecho, nos hizo la traducción no nos hizo la traducción nos la hizo un catedrático especializado en lenguas tamaxic, y él nos dio la forma de verbalizarlo. O sea, lo hicimos en su casa. Y él nos dijo y de hecho nos dijo, esto es amazigh, lo que se habla en mi país, lo que hablamos nosotros, mi gente, pero isleño. Si la comparación es como el americano y el inglés, ¿vale? Tiene unas derivaciones, dice, pero es amazigh. Claro, tengamos en cuenta que son tribus. O sea, es un pueblo compuesto por varias tribus. Los tuaregs son amazigh. Los tuaregs es un pueblo nómada. Y los amazigh que están en el Atlas son amazigh también, pero sedentarios. Uh-huh. Y los que estaban aquí eran isleños. Bueno, para no irnos del tema por lo que salía esta situación claro, de los Tagoror. Lo que te quería decir es que todos tienen esa valoración de sus mayores. Exacto. Yo que he estado en Marruecos y he visto como los amazigh, de hecho he estado en una casa donde la pareja es mixta, el padre es árabe y la madre es amazigh. Tienen costumbres diferentes, formas diferentes, pero la madre tiene unas costumbres que son amazigh, de hecho ellos hasta lo diferencian, y tienen una valoración hacia sus mayores que es la misma que teníamos aquí en Canarias hasta hace poco tiempo. Aquí a los mayores siempre se les ha valorado y se les ha tenido en consideración. De hecho, aquí antes de tomar decisiones importantes siempre se le pregunta al abuelo, al padre, a la madre. Ya no. Se le preguntaba. Ya no. Ahora ya no.
Ahora ya prefieres ver un tutorial en YouTube o lo que te dice un tipo de no sé dónde que te Sí, dice... sí. Así de triste es el tema, ¿no? ¿Verdad, Javier? En ese aspecto, ¿no? Yo creo que también es verdad, no es por nada, ¿no? Pero me parece que esto entra dentro también del sistema de vida que llevamos en el no pararnos nunca, ¿no? Quiero decir que yo es que esto lo analizo en un ámbito, en el ámbito en el que nos movemos ahora o en el que nos movemos las personas que estamos trabajando, en el que no le dedicamos un tiempo a pensar y al final esto tiene que ver también con la conciliación de la vida laboral, familiar, del tener, de guardar un tiempo para dedicárselo a las personas mayores, para hablar con ellas, para... Y creo que vivimos en una vorágine, o sea que todos estamos metidos en una vorágine que muchas veces no... Eso que tú decías de despreciarlos, Narciso, de llevarlos a... O de no escucharlos, yo creo que tiene que ver mucho también, porque pasa también con los hijos y pasa también con las personas que uno tiene alrededor. Tiene que ver mucho con el sistema en el que, o sea, el sistema laboral o el sistema de horarios o el sistema que llevamos, ¿no? Creo que hace falta pararse un poco más, ¿no? Como decía Mujica, mi reivindicación fundamental ahora es el tiempo, ¿no? Y es el tiempo es algo fundamental ahora mismo en la vida de las personas y yo no creo que en muchas ocasiones la gente, la gente desprecie o quiera despreciar en una gran mayoría a sus mayores, sino me parece a mí que, como dice Pedro, nuestro sistema de vida ha cambiado mucho. También en Canarias, más allá de que en Canarias mantenemos todavía pues esas pausas, ¿verdad? Cuando uno sale del trabajo o intentamos mantener esas tertulias y esos talleres improvisados, pero el sistema de vida que tenemos ha hecho que no nos paremos a pensar y a escuchar a esas personas, ¿no? A esas personas mayores que tanto nos tienen que aportar. Pues sí, Pedro, ahí has dado el ejemplo, además, muy clarificador de la cultura mazik. Pero en nuestro mundo avanzado, vuelvo a entrecomillarlo de avanzado, hay algunos ejemplos, aunque sean muy reducidos, muy acotados, que podamos poner sobre la mesa como un mensajito de esperanza en ese aspecto. Hombre, yo creo que sí. A ver, mira, tú estabas hablando de una asociación que propicia estos encuentros entre generaciones, pero hay muchos ejemplos. Mira, yo llevo, ahora ya está suspendido porque no se sabe, pero como entré por un amigo principalmente que me dijo entra en la murga y tal, entré en una murga en Santa Cruz, nunca había estado en un grupo de carnaval. Pero los grupos, por ejemplo, de carnaval son formas de relación entre generaciones donde unos aprenden de otros, ¿sabes? Hay gente de 70 años en una murga, o en una comparsa, o en una rondalla. A veces uno desde este rollo medio intelectualoide que tenemos todos, dice, es un grupo de carnaval. No, cuidado, es una entidad sólida, musical, cultural, donde hay relaciones entre las personas de diferentes... Porque claro, las murgas ya llevan en el carnaval pues 60 años, ¿no? 70 años. Uh-huh. Tú estás aprendiendo de los abuelos, que siguen estando en la murga. Y han pasado por 10 murgas. O el que está en una rondalla, o el que está en una comparsa. Que sigue habiendo gente mayor que va a la comparsa, aunque ya no pueda bailar, pero sigue yendo. De los primeros siguen yendo a las comparsas. Hay entidades aquí, estos grupos de folclóricos, donde van abuelos y van niños a cantar, ¿vale? Hay un montón de sitios, de lugares de encuentro entre generaciones que siguen haciendo ese trabajo. No lo llaman encuentros intergeneracionales, porque antes no se planteaba esto, sino que había una relación normal, fraternal, entre abuelos, nietos, hijos. Pero ahora parece que hay que forzarlo.
pero sigue habiendo entidades y zonas de encuentro. Mira, aquí en Icó, sin ir más lejos, yo veo aquí lo de esta gente que sigue haciendo esto del amparo, el Tajaraste. La orquesta del poleo y el Tajaraste. Y hay abuelos, hay hijos, hay nietos, y bueno, y siguen entrando niños y siguen... Cierto. Y entonces hay esos lugares, no hay que acabar con... Hay cosas que yo digo, bueno, es verdad, los centros de la tercera edad están bien, pero claro, te hacen un grupo folclórico de la tercera edad y solo va una parte de la sociedad. Igual que cuando hay cosas solo para... O sea, yo creo que hay que fomentar que estos sitios sean lugares de unión, de tú entender cuál es tu pasado, cuál es el presente y entre todos ir marcando el futuro para las nuevas generaciones. Porque es así, y si no, no hay futuro. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de los grupos del Carnaval de Santa Cruz, porque gracias a ese encuentro intergeneracional, el Carnaval de Santa Cruz ha sobrevivido, porque si llega a ser por otras cuestiones, estoy seguro que cosas como, yo qué sé, como las rondallas, hubieran desaparecido hace mucho tiempo. Y si quieres te pongo el ejemplo, hace poco... En La Voz esta en televisión, yo que no lo veo. Sí, el programa La Voz, sí. Pero sale este chico de aquí de Tenerife. Besay y tal, que empiezan las rondallas, están las murgas y no sé qué. Es todo un campo. Están los sabandeños también. Claro, están los sabandeños, pero acaba aprendiendo de un montón de gente mayor que tiene a su alrededor. Claro. Y que lo van llevando hacia donde está ahora. Un pedazo de voz, un tipo formado, ha ido al conservatorio y ¿sabes? Entonces tú dices... Eso es, claro que hay futuro, pero tenemos que ir fomentando ese tipo de cosas. Ya, yo de lo que ha comentado Pedro, Javier, yo quiero entresacar algo. Lo que antes era normal en esa relación de las personas mayores con las personas jóvenes, o sea, lo intergeneracional, ahora, dijiste algo, Pedro, que se me queda marcado. Ahora, desgraciadamente, hay que forzarlo. Y es que, claro, leo por aquí de un estudio sociológico que la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores, de la vejez como fenómeno social y del envejecimiento como proceso y estado demográfico, que, ojo, por el mayor porcentaje de esperanza de vida, hay un porcentaje ya de personas mayores cada vez mayor, cada vez más importante. Lo cierto es que esa imagen de la sociedad está asociada de forma... Claro, no estoy descubriendo nada, pero para ponernos en valor, ¿no? De forma casi automática a elementos negativos. Culturalmente ha prevalecido una visión de la vejez que tiende a identificar a las personas mayores como un grupo poblacional supuestamente homogéneo, caracterizado por la inactividad, por la improductividad y por la dependencia. Y esto condiciona el rol social de los adultos mayores. Porque al final los estudios sociológicos que se realizan se hacen desde un enfoque asistencialista, Javier, Pedro, y excluyente de la vejez, Javier. Sí, bueno, las dos cosas, tanto lo que estaba comentando Pedro como lo que acabas de poner sobre la mesa es importantísimo. Fíjate que se produce una contradicción, sobre todo en las personas de nuestra generación, en la generación de Pedro y la mía, una contradicción interna importantísima, porque nosotros recurrimos a los abuelos y recurrimos a los mayores para que cuiden a nuestros hijos en muchísimas ocasiones. De hecho, esos encuentros que dice Pedro se están produciendo muchísimo entre los abuelos y los nietos, ¿verdad? O sea, que quien digamos mira para otra parte somos nosotros, los que estamos en edad de trabajar, lo que te dije yo antes, es decir, los que estamos produciendo, los que estamos trabajando somos los que no estamos viendo el valor que pueden aportar, porque hay muchísimos abuelos pues en esos grupos que estaba diciendo Pedro, yo los veo cuidando, van a buscar a los niños a los colegios por los horarios que tienen los padres, los cuidan muchísimas tardes, y como dices tú, Narciso, desde luego que no podemos pensar en los mayores únicamente desde el punto de vista asistencial, hay que pensar desde el punto de vista, como dijo Pedro, o sea, hay que pensar en construir el futuro con ellos, no simple como desde sino con ellos, es decir, es sustituir es un cambio de paradigma y es un cambio de circunstancia, ¿no? Que tiene un montón de variables, ¿verdad? Y desde luego que verlo como un grupo homogéneo, más allá de eso es
una simplificación de mucho cuidado, verlo como un grupo homogéneo, porque es heterogéneo, hay, como dice Pedro, gente que viene de distintas culturas, de distintas clases sociales, gente con un nivel intelectual impresionante. Yo me he encontrado en este tiempo que llevo en San Juan de la Rambla personas mayores que, vamos, que sin su aprendizaje estaría, digamos, yo, digamos, perdiéndome un montón de conocimiento que estaba ahí y que sí, que en ese conocimiento no construimos una sociedad, vamos, con criterio, ¿verdad? Desde luego. Fíjense, porque cuando tú decías, Javier, construir el futuro con ellos, Pedro decía, con ellos no, desde ellos, porque desde esa precisamente aportación de conocimiento por la propia experiencia también, o a la experiencia añadida al conocimiento en muchos casos, hay que construir el futuro desde ellos y desde esa visión con perspectiva de toda una vida y del conocimiento que ellos han adquirido durante esos años que nosotros no hemos llegado aún. Yo ahí casi estoy. Pero a ver, es que claro, si tú tienes unos cimientos fuertes, el edificio va a ser fuerte. Si los cimientos son débiles, está claro que el edificio se viene abajo. Por eso digo desde, o sea, la base... Claro, yo ahí te entendí claramente. Claro, porque yo sé que mi abuelo cogió sus conocimientos de su padre y de su abuelo, y su abuelo lo había cogido de su padre y de su abuelo, y así sucesivamente, hasta que hemos llegado a un momento, sobre todo por esto, porque tenemos más medios de comunicación, más capacidad de aprendizaje, tenemos colegios, tenemos no sé qué, y entonces ya pensamos que nos lo sabemos todo sin necesidad de nuestros mayores, y no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tu abuelo puede haber sido analfabeto porque no tuvo la oportunidad, pero posiblemente no. Seguro que tiene muchísimos más conocimientos en temas concretos que un catedrático de la universidad. Aprovéchalo. Totalmente. Aprovéchalo. Porque sabe todo sobre esa cuestión. Antes Javi estaba diciendo, he conocido gente mayor en San Juan de la Rambla que me han dado herramientas. Nosotros teníamos un amigo en común, Pedro, que era un maestro podando. O sea, podando, que tú dices, bueno, es que podar es un arte. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy en día no hay quien sepa podar o quien sepa hacer un injerto. Los pibes jóvenes que se dedican a la agricultura, pues bueno, pueden estudiar no sé qué, pero tienen que recurrir o a mayores o estar haciendo pruebas. Cuando una persona de este tipo te decía, no, eso no va a pegar, o eso no lo injertes ahí, o no puedes así. ¿O no es verdad, Javi? Esto es así. Entonces, tenía el conocimiento preciso. No, y además que... Sí, Javier, sí. Y además que eso supone una pérdida, es una pérdida irreparable. Es decir, tú sabes que yo trabajé bastante eso con Antonio Belle, lo del conocimiento intergeneracional y cómo sin ese conocimiento, ¿no? que había venido de, como dices tú, desde generaciones muy anteriores, ¿verdad? Ese conocimiento campesino, pues eso era una pérdida en cuanto al manejo de los cultivos y en el ámbito del campo era una pérdida irreparable. Es una pérdida tremenda y se va muriendo lentamente todo ese conocimiento. Es una pena. Bueno, en las sociedades antiguas, y lo hemos dicho, está claro que el conocimiento, la valoración de las personas mayores era fundamental. Yo antes comentaba si habían algunos ejemplos, los hay, pequeños, reductos, acotados. Creo que Japón puede ser una sociedad, Pedro, donde además hay una esperanza de vida muy alta, donde también se respeta mucho la experiencia y el conocimiento de las personas de mayor edad, ¿no? A ver, desconozco Japón, la verdad no he estado. Sí sé que tradicionalmente tenían un respeto... Bueno, es una cuestión cultural, ¿no? En las sociedades orientales. Lo que pasa que, yo por lo que sé, las sociedades también... A ver, las sociedades en general, las orientales tenían un respeto reverencial hacia sus mayores. Pero también
por lo que he ido leyendo, me han ido diciendo gente que ha vivido allí, eso se ha ido perdiendo con el tiempo, que debe ser una cosa de lo que dice Javi. O sea, a medida que la gente tiene que dedicarle más tiempo a su trabajo, a producir, pues va abandonando a sus mayores. Y además que son sociedades que principalmente eran rurales, se han ido pasando a sociedades urbanas, la gente vivía en pisos pequeñitos, claro, ya no tengo espacio para dejar a mi abuelo, a mi tío y a mi, como hacían antes en las casas rurales donde vivían. Entonces, por la información que tengo, que sí conozco su admiración o su respeto hacia sus mayores, pero por la información que tengo de los últimos años, creo que eso, y bueno, Javi tiene más contacto con la cultura oriental, a lo mejor Javi puede profundizar en eso, pero por la información que yo tengo, por lo que leo, por lo que me dicen, creo que eso se ha ido perdiendo en los últimos años o en las últimas décadas. Javier, ¿tú qué opinión tienes de esto que yo comentaba, de las culturas orientales y el caso de Japón? Que bueno, que sí he leído yo que intentan siempre mantener la productividad en las personas mayores, Javier. Claro, pero exactamente la misma opinión que Pedro. Vamos a ver. No cabe duda que es que no escapa, ninguna sociedad escapa a lo que dijo Pedro, ¿verdad? Es que no, es decir, bueno, podría escapar alguna sociedad en la que quizás tuvieran mejor resuelto esos tiempos, ¿verdad? Esos tiempos de dedicárselo a otras cosas, ¿no? Que no sea la productividad por la productividad, sino a esos tiempos de descanso, esos tiempos de encuentro con otros familiares. Y es verdad que yo creo que las sociedades orientales tenían un respeto importante, como dijo Pedro, una veneración hacia esas personas, hacia los sabios, digamos, de sus comunidades, pero que evidentemente no escapan a pesar de que Japón es un país muy envejecido también. Vamos, no sé si es el país más envejecido del mundo. Sí. No, creo que puede ser, vamos. Cuando se comienza a... esto es un dato histórico que tiene su cosa, Cuando se comienza un poco a perder el consejo de los mayores, ocurre en la antigua Roma, unos cuantos años antes de Cristo, creo que menos de 100, con Julio César, que desoye al Senado romano e invade la península itálica, desoyendo al Senado, desoyendo a uno de los líderes del Senado, que era Pompeyo, y después, bueno, él se convirtió en el gran líder del Mediterráneo, pero ahí es como, fíjate tú, se desoye a los viejos y se producen las guerras. Pero bueno, ahí el Senado va un poquito más allá, porque el Senado y el propio Pompeyo han nombrado previamente a Julio César, lo han nombrado dictador, no emperador, dictador, que era una figura. Sí, pero eso es posterior a que él llegara... No, eso es anterior. Anterior. Claro, porque hay un momento, pero eso el Senado lo podía hacer en su momento, porque hay un momento en el que, digamos, Roma está en peligro, entonces nombran a una persona que dicte. Bueno, pero bueno, y después de eso, pues ya todo es historia, ¿no? Bueno, era como una anécdota, ¿no? Sí, pero bueno, pero es un problema también de cuando... también el Senado en aquel momento no era un Senado, no es la Roma primigenia, es un Senado compuesto por las capas altas de la sociedad, que son quienes, y además todo es un politiqueo, no pensemos que esto es que, alguien lo nombra porque hay un interés en nombrarlo y después, bueno, él desoirá pero ya se acaba perdiendo lo que es la base de lo que por eso era lo sacaba Roma. yo. Claro. Mira, nos quedan 5 minutos. Mira, sí te voy a hacer una anécdota que sí es de un amigo mío que es guineano, de Guinea Ecuatorial, que fue español, y un señor mayor ya hace muchos años que no lo veo, pero antes hablábamos todas las tardes, y entonces, porque me interesaba su cultura. Y él siempre me decía, Pedro, cuando llegaron los europeos a mi país, dice, nosotros somos tribus, nosotros vivimos en aldeas, dice, y claro, nuestra forma de vida es lo que dice Javi, nuestra forma de vida no es trabajar todo el día, pues nosotros trabajamos cuando hay que trabajar, pero el resto del tiempo
lo pasamos en la comunidad. Nos sentamos debajo de un árbol y hablamos, decidimos las cosas de la aldea, hay un consejo de sabios. Bueno, vivimos a otro ritmo. Cuando llegaron los europeos a África, nos hicieron trabajar como europeos y nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Entonces rompieron todas las reglas de nuestra sociedad y nos convirtieron en otra cosa. De ahí han venido las guerras, los enfrentamientos y no sé qué. Porque ahora hay que producir, o sea, tú vales lo que produzcas. Y antes la gente tenía un valor en sí mismo, intrínseco, por ser persona. Porque tú eres válido para esto. Has dado en la clave, amigo. O sea, esta sociedad industrializada, moderna y avanzada, entre comillas, tú vales por lo que produces. Cuando ya te jubilas, tienes una edad donde físicamente no llegas a esa producción que te exigen, porque es físicamente, porque después está la jubilación que se extiende a la jubilación en todos los aspectos, cuando puedes tener un trabajo totalmente intelectual y que no es físico, y te jubilan también cuando no debería de ser así. Claro. Pero eso ha pasado en todas las sociedades, que antes, pues eso, él me lo decía en África, pero aquí en Canarias pasaba, pues a lo mejor tú tenías 10 cabras y con 10 cabras vivías. O sea, no te daba para lujo, pero vivías. Javier, que nos quedan ya 2 minutillos, Javier, tu conclusión con este tema que me ha encantado. Que Pedro ha dado en la clave. Tenemos un problema con nuestro sistema de organización social. Es un problema del sistema de organización social. Para nosotros introducir a las personas mayores en nuestro sistema de organización social tenemos que cambiar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Bueno, señores, nos vamos. Sinceramente creo que una tertulia que además me apetece, te lo digo, va a estar rica, por favor, hacer un corte del vídeo también, del audio-vídeo de esta tertulia, separarlo del programa en general, para subir la tertulia separada, además de con el programa, pero separada en YouTube y en Facebook, porque... y además voy a titularla como Tertulia Tagoror Norte, el valor de las personas mayores, el conocimiento y la experiencia de los mayores. Ya buscaré un título adecuado, pero creo que va a ser interesante que pueda redifundirse y difundirse también en las redes esta tertulia. Pedro, Javier, desearles una feliz despedida de año, o sea, una feliz Nochevieja, pasado mañana viernes. Una mejor entrada del año 2022 para ustedes dos, para vuestras familias, vuestros amigos, vuestros hijos y, en definitiva, a toda la gente que ustedes quieren. Despedida, Javier. Pues gracias, Narciso, por darnos a Pedro y a mí este foro. Este Tagoror que nos ha permitido, pues, cada 15 días, pues, poder, digamos, soltar lo que teníamos dentro, ¿verdad? Sin decirlo de alguna manera, soltar aquellas cosas que nosotros, que Pedro y yo llevamos, pues bueno, algunos años hablando, ¿no? Y debatiendo, pero creo que tú nos has dado ese foro, además en una radio que yo cada vez veo más claro su labor, digamos, en la comarca, ¿no? Su labor social cercana. Ahora tanto que se habla, ¿no?, de la Agenda de 2030, de las políticas de sostenibilidad, ¿no?, del Tenerife vaciado, pues tu radio hace esa labor, ¿no? Y un deseo para el 2022, pues justamente, y que tiene que ver con esta tertulia que a mí también me ha gustado un montón, ¿verdad? Porque a veces vamos en las vorágines estas rápidas y líquidas. Pues un deseo sería eso, que empezáramos todos a preocuparnos y ocuparnos un poquito más y a cooperar, ¿no? Más que competir, cooperar, ir cambiando un poco ese sistema de organización que nos permita atender más y entender más a las personas mayores, ¿verdad? Eso sería un deseo, y que por supuesto que la familia tanto de Pedro y la tuya, Narciso, pues que el próximo año podamos seguir con este proyecto tan ilusionante, ¿verdad? Dentro de tu radio, que creo que es un actor clave en la comarca, ¿verdad? O sea, un abrazo fuerte, beso Javi. Y un abrazo a los dos, que los quiero mucho, ¿eh? Pedro, tu despedida, amigo. Yo, profundizando en lo que dice Javi, que lo venía pensando cuando venía camino aquí, que venía apurado, y perdón por el retraso. Y buscando aparcamiento. Sí, también. Bueno, y porque hay colas, y porque, sí. Bueno, y que porque ICO tiene un problema grave de aparcamiento, a ver si en algún momento se soluciona, porque ICO es el motor de esta comarca. Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí.
Pero venía pensando, y para todos los oyentes, apoyen proyectos como el que hace Narciso y Coden Daute Radio. Esto, a ver, a él le cuesta horas de sueño, trabajo, estar aquí sin llevarse un duro. Lo hace porque le gusta, porque quiere comunicar, porque quiere hacer comarca. Y estas cosas hay que valorarlas. O sea, el valor no es económico, el valor es de lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo por los demás. Y por los demás es poder comunicarnos y poder transmitir este tipo de mensajes. No solamente nosotros, sino otras personas que hacen sus programas aquí, que tiene un montón de gente que hace programas y que transmiten un mensaje muy potente para hacer norte, para hacer comarca y para intentar mantenernos en pie. Yo no sé si esto ayuda a desarrollarnos, pero mantenernos en pie por lo menos y con la cabeza erguida. Entonces hay que apoyar este tipo de proyectos. Narciso, estás haciendo un trabajo enorme, yo lo sé, y además quiero transmitírselo a los oyentes porque tú nunca lo dices, pero es una persona que se pega horas y horas aquí metido haciendo cosas y trabajando, montando equipos. Bueno, hay que seguir apoyando este proyecto y otros proyectos similares que hay en la comarca, no en medios de comunicación solo, sino en otras cosas que nacen de una semillita y van germinando y al final se hacen cositas así grandes como la que tienes ahora. Y el deseo es que sigamos todos hacia adelante en 2022, que pasemos este virus que parece que nos cogió cariño y que no se quiere ir, pero a ver si el 2022 ya pues nos deshacemos de él y podemos volver a abrazarnos, a besarnos y a querernos como hemos hecho hasta ahora. Pues sí, muchísimas gracias, Pedro, y sobre todo también por esa reflexión de valoración de este trabajo que hacemos aquí en la radio. Nos vamos. El saludo desde el control de realización técnica de Paco Bastarrica, con Miguel Ángel Casas auxiliándolo, de Chaxi Abreu en la producción. Mañana jueves, bueno, esta noche a las 11:30, redifusión de este magazine con esta interesante tertulia. Y mañana también a las 10:05 después del programa de Carlos del Toro, en buena hora. Y mañana, día 30, jueves, será el último Magazine Norte 15 de este año 21. Pero bueno, la semana que viene, ya en el año 22, estamos de nuevo aquí. Sean felices.